noches, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos como siempre. Soy Carlos Brown. Estamos todos los días miércoles a las 19:30 por la señal Metro en nuestro programa El Estado que Viene. Y nuestras vías de comunicación son el 5277-0041 para dejar sus mensajes el 155020-7127. Nuestro correo electrónico, elestadoqueviene@elmetro.com. En el programa anterior estuvo Roberto Basualdo, senador nacional por San Juan, y José Uturbeck, empresario industrial perteneciente a la Unión Industrial Argentina. Tuvimos un programa excelente y analizamos una cantidad de temas vinculados con la problemática económica y social de la República Argentina. Hoy se están tocando dos temas muy interesantes en el ámbito legislativo. Por un lado, la presencia de las distintas centrales, de las distintas CGT, vinculados con el tema del 82% móvil y el tema de la temática del impuesto a la ganancia a los trabajadores. Una cuestión que está bastante discutida desde hace mucho tiempo. Yo recuerdo cuando estaba de legislador hasta el año pasado, hemos presentado varios proyectos de ley eliminando el tema del impuesto a la ganancia, tratando la famosa tablita de Machinea, que no tuvo ninguna suerte, que quedó siempre, digamos, congelado, igual que el 82% móvil, que tuvo sanción legislativa y que fue vetado por la Presidenta de la República. Son cuestiones complejas. Macri cumplió al elevar el mínimo no imponible, pero vete aquí que al no modificar la tablita Machinea, la cosa ha quedado con bastantes niveles de discusión en cuanto a quiénes tienen que pagar, a quiénes no tienen que pagar. El tema se vincula con la problemática fiscal, son temas muy complejos, y el déficit que tiene el Estado. Consecuentemente, si tocas uno y tocas el otro, se arman problemas realmente muy complejos y muy difíciles de resolver. Y el otro tema, que yo creo que es el central y el que va a ser motivo de la charla que vamos a tener hoy, se vincula con la aprobación del acuerdo con los hold down sobre la base de eliminar dos leyes vinculadas con el pago soberano y el tema del no pago vinculado con la imposibilidad de pago, no me sale la palabra exactamente, que están siendo objeto de análisis en este momento en el Senado Nacional. Han sido aprobados en diputados, aparentemente luego una sesión seguramente bastante larga, será aprobado por un número bastante importante de senadores, se habla de alrededor de 50 de ellos, con lo cual el gobierno de Macri tendrá expedito el camino para poder resolver esta cuestión y veremos en consecuencia la Argentina saliendo del default y viendo de qué forma endereza su situación en el mundo con respecto al endeudamiento externo y las posibilidades de allí de recibir inversiones y de avanzar en la solución de problemas bastante profundos que tiene. Bueno, todo esto lo vamos a analizar con Gustavo Marangoni, que es un politólogo, yo diría bastante devenido economista como consecuencia de sus funciones, y Manuel Adorni, especialista en finanzas y economía. Ellos tienen posiciones seguramente diversas, yo diré también lo que pienso al respecto, y vamos a dar nuestra opinión con respecto a lo que se está discutiendo hoy en el Senado de la Nación. Los auspicios, y con nosotros Gustavo Marangoni y Manuel Adorni. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE. Movimiento Productivo Argentino. Producir más, distribuir mejor. IPCBA, Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. La gestión política con participación ciudadana es la única forma de crecer como país. Creer en la política es un desafío que solo se logra con control. Porque si tenemos gobiernos transparentes, ustedes, los chicos, los jóvenes, van a creer que la política es la institución apta para modificar cómo viven los argentinos. El control es la base de una sociedad más justa. APOC, Asociación del Personal de los Organismos de Control. ¿Sabías que podés tener el Banco Ciudad en tu celular?
Hacé transacciones. Localizá cajeros. Pagá todo. Recargá tu celular. Nueva banca móvil del Ciudad. Bájate la app y disfruta. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Auspicia este programa LAN, el encanto de volar. Bueno, lo dicho, Gustavo Marangoni, ¿cómo te va? Gracias por estar. Gracias por la invitación, Carlos. Y Manuel Adorni, muchísimas gracias por estar, muy favor, amable. gracias por la invitación. Gustavo, gracias por el acompañamiento, Manuel también. Ley Cerrojo, esas cosas te vienen así. Bueno, se está tratando la Ley Cerrojo y la Ley de Pago Soberano que, eliminadas o reformadas, plantean la posibilidad del acuerdo que se está pergeñando con los hold down y que permitiría salir de la problemática del default. Bueno, Gustavo, yo sé que vos tenés posiciones diferentes con relación al gobierno porque has representado un sector distinto al gobierno, pero al mismo tiempo te veo un hombre criterioso en las cuestiones. Me gustaría que hagas un análisis de lo que vos pensás que se debe hacer en este tema y hasta dónde estás de acuerdo con las cosas que se están haciendo. Mirá, respecto de lo que se está tratando en este preciso momento en el Senado, yo creo que es algo que hay que hacer. Creo que es un capítulo de la historia argentina que hay que cerrar. Pensá que el país está en default más de 14 años ya. Y este 7% final de la deuda que nos faltaba cumplimentar en su instrumentación, en el pago, nos terminó jorobando, si me permitís el término, el otro 93% y hasta poniéndolo en peligro si no cerrábamos esto. ¿Es un acuerdo para festejar? No. Para ponerlo en números, la deuda original eran 6.000 millones, con punitorios e intereses llegaron a más de 20.000 y vamos a terminar, por lo menos lo que autoriza la ley, es un pago de 11.800. Con lo tanto, terminamos pagando mucho, pero sale más caro mantenerlo abierto que cerrarlo. Y creo que cerrarlo, Carlos, nos tiene que llevar inevitablemente a la otra discusión, es cómo la Argentina vuelve a crecer. Tenemos que volver a crecer. En los últimos años, la Argentina prácticamente no ha crecido. El balance te da 0 o 0, y algo promedio. 1. Eso no alcanza. No es ni el crecimiento vegetativo de la población, no alcanza. Entonces, tenemos que discutir inflación, porque con inestabilidad en precios y con un nivel de 30 y pico por ciento anualizado, 35% anualizado, no tenés una estructura, un contexto de crecimiento. Después tenés que ver cómo generás riqueza y cómo generás esa riqueza de manera tal que tenga, me parece a mí, muchos atributos, pero fundamentalmente 2. Que tenga capacidad de generar empleo y que tenga capacidad de generar exportaciones, porque lo que necesitamos también es fondos. Claro, pero divisas, ¿por qué? Porque tenemos que romper, si se quiere, ese maleficio que nos pone 10 años financiándonos vía emisión y después de los otros 10 años financiándonos vía endeudamiento. Yo diría la doble E maldita de la Argentina. La maquinita que sin respaldo genera presiones inflacionarias y por lo tanto termina después dándole pies de barro al consumo, pero la otra es el endeudamiento, que es pedir, dame, mientras, como todo, pedir plata prestada es bárbaro mientras no tenés que devolverla. Cuando tenés que devolverla y cuando los intereses empiezan a hacer un peso muy grande sobre tus bolsillos y sobre tus hombros, genera problemas. Entonces creo que, terminado este capítulo, hay que rápidamente empezar a discutir estas cosas. Manuel, entonces, a tu criterio, este es un comienzo de solución de un problema, no es la culminación. No, es el principio y viene el principio. Yo coincido con Gustavo, acá tenemos que empezar a discutir temas de crecimiento y de, bueno, qué nos va a pasar a partir de ahora, ¿no? Me parece que el arreglo con los holdouts y la vuelta al mercado financiero internacional es una llave que abre una puerta que, bueno, lo que hay del otro lado hay que aprovecharlo, ¿no? Y tratar de evitar lo que nos pasó en los 90, que era pagar déficit fiscal mediante crédito.
y evitar lo que nos pasó durante la década del 2000, ¿no? Que fue financiar el déficit fiscal con emisión monetaria. Por lo cual, que de hecho en la sociedad se dio esa discusión si el endeudamiento es bueno, si es malo, si somos buenos endeudándonos, si somos antipatria por hacerlo. Y me parece que va más allá de eso, ¿no? Hay que sacarle la estigmatización que le hicimos al endeudamiento y saber que el endeudamiento bien utilizado nos va a permitir crecer y nos va a permitir ser un país diferente de lo que venimos sufriendo cíclicamente cada 10 años. ¿Se le ha puesto algún condicionamiento al tema de esta autorización que se le está dando al gobierno con relación a los tipos de endeudamiento y para qué en los endeudamientos? ¿Es correcto esto? Sí, como para resumir, digamos que el Congreso lo que pretende es que ante cada nueva emisión de deuda se le pida autorización. Lo que tiene autorizado de no pasar nada extraño, ahora a medianoche se va a terminar aprobando la ley de regularización de deuda, por lo cual, bueno, a partir de aquí quedan autorizados la emisión de deuda para pagar estos 12.000 millones que están autorizados a emitirse, y después, bueno, será cuestión nuevamente de ver la muñeca política del gobierno para ver cómo se desenvuelve legislativamente para conseguir las autorizaciones para nuevo endeudamiento, ¿no? Yo quiero rescatar algo, Carlos, Sí. que me parece que merece un resaltado. Este proyecto de ley obtuvo en la Cámara de Diputados 165 votos a favor. Un número más que excelente. Y se presume que va a estar en 40 y pico, quizá 40 y pico largos, en el día de hoy. Si uno ve la cantidad de diputados que tiene la fuerza Cambiemos, en diputados es 88-90, en Senado mucho menos. ¿Qué marca esto? La responsabilidad de buena parte de la oposición, y fundamentalmente del peronismo, de una parte importante del peronismo, que ha planteado la idea de favorecer no solo la resolución del tema, sino también la gobernabilidad. Y yo creo que se puede dar una feliz paradoja, que con un Congreso, con un gobierno dividido, en ciencia política llamamos gobierno dividido cuando el Poder Ejecutivo es de un partido y el Congreso tiene otros partidos. Correcto. Bueno, que con esa partición, sin embargo, tengas leyes mejores que teniendo hegemonía del Ejecutivo es que es en las cámaras. absolutamente razonable, porque, a ver, la ley generalmente la manda el Ejecutivo, no debería ser así, pero generalmente la manda el Ejecutivo. La perfecciona el Legislativo. Lo peor que puede pasar es lo que nos sucedió, particularmente en mi caso, en los últimos 4 años, esto de que no le podías tocar ni un punto ni una coma, y te encontrabas con falencias importantes que se reconocían en el propio oficialismo, pero que no se podían tocar. Entonces, esto no es un gobierno que tenga una participación parlamentaria razonable. Lo que vos decís está perfecto, es lo que se tiene que hacer. Y que además la naturaleza del legislativo es discutir. Si vos le estás mandando algo y le decís, te lo mando para que me lo apruebes o me lo rechaces, pero no para que lo discutas, estás contrariando el espíritu de un poder que fue hecho para eso, para el debate, para la discusión. El Ejecutivo, como su nombre lo indica, ejecuta, toma medidas, es decisionista, pero el Legislativo tiene que discutir. Entonces, me parece que esto puede dar un entorno muy apropiado para que el crecimiento, el desarrollo, porque finalmente la asignatura pendiente que tenemos los argentinos es el desarrollo. Y para explicarlo sencillamente, ¿qué es el desarrollo? Es que el crecimiento sea sustentable en el tiempo, porque si cuando vos ves los 40 años últimos de la Argentina, aparece un electrocardiograma. Tenés caídas, picos, ¿no? Vos decís, el extranjero o el analista que ve eso dice, pero este país se le rompió el termostato. Hay años que crece al 10%, hay años que cae el 10%, hay años que... Entonces vos tenés que buscar la previsibilidad y la sostenibilidad de las políticas, porque ampliar derechos es bárbaro, pero vos tenés que preocuparte también por poder financiar y sostener ese derecho en el tiempo. Sí, Manuel, vos que sos especialista en temas de finanzas y de economía, hay una cuestión que lo explicó muy bien Alberto Abad, ¿no? Vinculado con lo que se encontró, ¿no? Nos encontramos con un país con una presión tributaria del 34% y un déficit fiscal de un 7%. Cuando vos movés alguno de esos parámetros para mejorar la situación, bajar presión fiscal, bajar déficit, te encontrás con una situación extremadamente endiablada, ¿no? Porque cualquier movimiento genera un aquelarre en el otro, ¿no? ¿Cómo lo ves a eso? Sí, bueno, de hecho el aquelarre se está viendo ahora con el tema de los ajustes en las tarifas, por ejemplo, ¿no? O sea, con el ajuste de tarifas, ¿qué hace el gobierno? Baja los subsidios, baja por esa
por el toque en esa variable el déficit fiscal y que genera un malestar social. Entonces, cualquier ajuste que se haga, alguien lo tiene que pagar. O sea, le sacamos a A y le damos a B. Bueno, pero A sufre. Y me parece que estamos entrando en ese juego peligroso, pero que el gobierno sabe que con la aprobación del pago a los holdouts y vuelta al mercado, me parece que lo que va a hacer es tratar de amortiguar el ajuste o el impacto en el bolsillo de la gente lo más que pueda. Esperemos que no se le vaya la mano y termine todo en cubrir el déficit fiscal entero con endeudamiento, ¿no? O sea, vamos a ver de qué manera el equipo económico logra, dentro de todo este desbarajuste que hay en la economía, lograr, primero, sincerar precios, que es lo que está haciendo. Podemos discutir si lo hizo de forma de shock o si lo hizo de manera gradual. Tiene que sincerar precios y después decir, bueno, ¿qué hago con este? A mí no me gusta mucho hablar de números, de decir si el déficit fiscal es un 5 puntos del PBI o si son 7, porque tampoco está muy claro, porque los indicadores están tan manoseados y todo el mundo tira diferentes números sobre la mesa que prefiero no hablar. Pero el déficit fiscal es muy elevado y estaría por encima de los 5 puntos del PBI. Entonces, prestemos atención que manejar ese déficit fiscal no nos siga generando inflación por más acceso al endeudamiento externo que tengamos, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado porque si no, dentro de 10 años volvemos a pagar los platos rotos. Gustavo, yo señalo muchas veces que fuera el gobierno que fuera el que continuara a Cristina, se iba a encontrar con un panorama y una búsqueda de soluciones bastante parecidas a las que está haciendo el actual gobierno. Vos sos un hombre que ha trabajado fuertemente con Daniel Scioli, y eventualmente también estaba la eventualidad o la posibilidad de Sergio Massa. Cualquiera que hubiera sido el presidente, ¿tendría que haber hecho esto? Mirá, la agenda era la misma, obviamente, decíamos. Si el presidente no hubiese sido Mauricio Macri, era Daniel, se iba a encontrar con el tema de holdouts. Y el tema había que resolverlo. A lo mejor, matiz, yo podría decir, bueno, creo que había que resolverlo y resolverlo en el ámbito de este año. No sé si autofijarte una fecha tan cercana, porque eso siempre te obliga a apurar la negociación y al apurar la negociación puedes conceder. Pero ya vos sé por qué creo que hay que apoyar este tema. En el tema de tarifas me parece a mí que la gradualidad era importante, pero por sobre todas las cosas, lo que vos necesitas son coordinar las acciones. Si vos me preguntás, ¿estuvo bien levantar las retenciones al campo, digamos, como lo dice la gente, para hablar menos técnico? Yo te digo sí. ¿Estuvo bien salir del cepo? Sí. Ahora, esas dos medidas que son virtuosas, vos tenés que tener presente que va a tener un impacto en los precios. ¿Por qué? Porque si el que vende maíz antes recibía 6 pesos y ahora va a recibir 15, si lo vende afuera, ¿qué va a tratar? ¿De venderlo afuera? Que le pagan 15. Ahora, si vos eso lo tenés presente, tenés que sacar una cuenta, decir, che, pero el maíz no es solamente que lo compra afuera, el maíz se usa acá para alimentar chancho, para alimentar pollo, por lo tanto va a tener un impacto en el resto de la cadena. Si va a tener un impacto en el resto de la cadena, tengo que anticiparme, tengo que sentarme con los sectores productivos, con los sectores del comercio, y decir, che, voy a estar vigilando que vos traslades razonablemente a precio. Porque viste lo que pasa en Argentina. Hay gente que te dice, el dólar aumentó el 30% y yo aumento el 30%. No hay una razonabilidad muchas veces, porque en los costos no necesariamente lo aplican un 30%. Lo que pasó con la Hacienda, subió entre noviembre y diciembre, después se estabilizó y bajó. No bajaron los precios en las carnicerías ni cosa que se le parezca. Y vos ves que el sector frigorífico le vende en muchos casos a supermercados a 60 pesos el kilo de carne y después aparece 150 pesos en la góndola. Entonces vos decís, ¿qué pasó en el medio? Porque entiendo que hay sectores que todos los sectores buscan rentabilidad, porque de eso se trata, pero también hay rentabilidades que no se corresponden ni con el juego económico determinado y muchas veces también con la posibilidad del Manuel, ¿y cómo imaginás que se debería resolver, por ejemplo, uno de los grandes dramas de los argentinos, que es la comercialización? La problemática de la comercialización. Primero quería hacer una acotación a lo que dijo Gustavo recién. A mí me parece que hay un montón de medidas que lamentablemente uno cuando hace la retrospectiva dice, bueno, hay medidas que se tenían que haber tomado hace mucho tiempo y no con este gobierno. El tema del campo es cierto, lo de las retenciones estuvo bien, es más discutible por ahí el tema de la minería, que es lo que más afectó, digamos, era una ley que se le había dado
como garantía de las inversiones y que se había suspendido arbitrariamente. Pero es como que da la sensación que el gobierno en algunas cosas ha fallado o ha quedado a mitad de camino. Uno es el tema de las retenciones seguido de observar un poco los precios y lo que pasa en las góndolas. Me parece que el impuesto a las ganancias es otro tema que se quedó por la mitad. Desde lo económico y desde lo político, me parece que no alcanzó y me parece que la gente así lo siente, y me parece que hay un montón de temas que el gobierno ha hecho bien, como el tema del cepo, como el tema del arreglo con los holdouts inminente, y me parece que hay otros temas que le falta como una vuelta de tuerco, le falta corregir o le falta ir más a fondo, ¿no? Podríamos decir macroeconomía, microeconomía, la macro bastante bien, la micro media olvidada. Perdón. No, por favor. La macroeconomía no tenemos otra alternativa que opinar que está al menos encaminada desde lo económico y encaminada desde lo político y desde la vista que queremos dar o la vidriera que queremos ser hacia el mundo. De ahí a lo que ocurra o de ahí a que eso genere una lluvia de inversiones, una lluvia de dólares, bueno, hay un gran camino para recorrer todavía, ¿no? Y me parece que la micro es donde más el gobierno ha tropezado con los temas que estamos hablando, ¿no? Con el tema de la inflación, que me parece que es un tema que nos preocupa a todos, absolutamente a todos, incluso con el impacto en la desocupación que se está sintiendo y que me da la sensación que en este primer semestre va a seguir. Pero también me parece que el gobierno lo que hizo desde un comienzo fue separar el año comunicacionalmente y decir, bueno, tengan paciencia porque este año se va a dividir en 2 semestres totalmente diferentes. Un primer semestre de ajuste y de cuestiones que no van a gustar y un segundo semestre de una bonanza un poco más perceptible. Me parece que es un juego comunicacional que hace el gobierno. Me parece que se está agotando ese juego comunicacional. Hay que llegar al segundo semestre. Que cuando el bolsillo está vacío, empieza a estar vacío, me parece que es donde se termina esa luna de miel de la que tanto se habló del gobierno de Macri. Y me parece también que la inflación está muy por encima de lo que todo el mundo esperaba, ¿no? Porque nosotros somos una sociedad que hace años que venimos acostumbrados a vivir con inflación. O sea, nadie se va a sorprender por una inflación del 1,5%, 2% mensual, sí, porque veníamos conviviendo con eso. Yo como diputado presentábamos todos los meses, junto con un montón de otros diputados más, el IPC Congreso. Me he cansado de mostrar en los años que estuvimos inflaciones anuales entre un 35 y un 40%. El anteaño pasado fue así. O sea, este año se está visualizando una inflación de un 35-40%. Y hay como, no sé, una cosa mucho más fuerte de la que había en aquel entonces. Lo que pasa es que en aquel entonces las paritarias tenían un nivel que acompañaba el aumento de los salarios. Claro, acá todavía no hubo paritarias. Y acá no hubo paritarias. Claro. Entonces, reafirmando lo que dice Manuel, yo lo que creo que el gobierno no tiene un plan antiinflacionario, que el plan antiinflacionario es no tener plan antiinflacionario. El plan antiinflacionario es decir, dejemos que transcurran estos meses con el sinceramiento, como decía Manuel, de los precios a los salarios. Los tenemos más quietitos y lógico, en el segundo semestre lo que vas a tener es una recesión machaza que lo que va a hacer va a impactar sobre el consumo y como el consumo explica el 75% de la economía, lo que vas a tener es menor actividad económica, menor poder de compra y por lo tanto los precios van a bajar. Ahora, bajarlo de esa manera me parece que conlleva un estrés muy grande sobre el bolsillo del trabajador. ¿Sabes por qué? Porque el papel resiste todo, la piel no es tan permisiva como el papel. Entonces cuando vos diseñás programas, después tenés que llevarlos a la ejecución y en la ejecución tenés que tener la capacidad de dialogar con la realidad y darte cuenta que tu legitimidad de origen, en este caso es insospechada, el gobierno ganó unas elecciones democráticas transparentes, claras, etcétera, es bárbara, pero la legitimidad de ejercicio es la que vos vas construyendo día a día y en la cual la inflación hace que la gente te diga, che, pará que esto no me convence del todo, a ver si el pato de la boda vamos a hacer nosotros. Les cuento, estamos en vivo y consecuentemente la gente llama, expresa su pensamiento y nosotros tratamos en la medida de lo posible. Acá tenemos una cantidad de llamados telefónicos y me está diciendo acá Sergio que tenemos un montón más. Así que vamos a ir tratando de cubrirlo en la medida de las posibilidades. Santiago de San Cristóbal, paren la inflación. Hasta ahora no hay un plan para que esto suceda. Esta es la gran preocupación de la gente. Coincidimos con Santiago. Verónica de Quilmes, pregunto, los que más tienen, ¿están haciendo un esfuerzo mayor? La respuesta es totalmente al revés. Este es otro tema, Manuel, que muchas veces se ha planteado, ¿no?
hay como una sensación de que los empresarios, el campo, hay una confusión muy grande con el tema del campo, pero como que han recibido, no están haciendo esfuerzo, en cambio el habitante común sí. Sí, a ver, lo que ocurre en la gente es que dice, bueno, al campo, entre la devaluación de un 40, un 50%, y la quita en algunos casos, y la disminución en otros casos, de las retenciones, bueno, le dieron un nivel de, un nuevo margen de ganancia muy importante, al margen de que podemos discutir que estaban retrasados, que que había... contentos lo del campo. Lo del granario sí, pero la leche y la carne no. Bueno, el sector tamberó viene muy castigado, pero creo que lo que dice Manuel es inobjetable. Y lo hablábamos también recién acá. Si vos recibías promedio 6, 7 pesos por dólar y ahora recibís 15, mejoraste sustancialmente. Mucha gente de campo estará diciendo, bueno, pero yo tuve años de desinversión, estuve muy castigado. Todo eso es cierto. Claro. Pero igual creo que tu pregunta, me parece a mí, iba dirigida a otros sectores empresariales. Inclusive el propio presidente ha dicho que estaba decepcionado. No, el presidente no está contento. Ahora, claramente que no alcanza solamente con un discurso moral. Es decir, acá no alcanza solamente con decir, estuviste mal, reflexioná. Porque el Estado tiene herramientas. Que en el pasado las herramientas de regulación y de control haya sido utilizada torpe o rústicamente o brutalmente, según algunas... Revólver en la mesa. Bueno, ahora, entre eso y nada hay una enorme paleta de grises, ¿no? Está bien. Seguro. Che, Paula de Córdoba, todos hacemos un esfuerzo, pero los tarifazos a trabajadores y clase media están impactando en los bolsillos de todos. Sergio de Retiro, estamos viendo ahora todos los temas de corrupción en todos los sectores y hasta con algunos medios, pero nadie preso. Otro de las temitas que la gente está muy mal, ¿no? La corrupción. Roy de Luján, aumento de colectivos 70%, trenes 150, peajes 130, teléfonos 180, dólar futuro no pagan un peso de impuesto. Bueno, el dólar futuro es un tema que está en los tribunales, ¿no? Y que puede tener alguna connotación compleja, ¿no? Daniel de Berazategui, ¿qué pasa con la balanza fiscal de un país en su desarrollo con un 51% de inflación? Bueno, no sé bien qué quiso decir con esto. Es un país en vías de desarrollo y que tiene un problema serio de inflación que no lo podemos seguir sosteniendo. Y de déficit fiscal que también hay que asumirlo. Digo, el déficit fiscal, coincido también con Manuel, no sabemos bien si es 5 y pico, pero creo que el último dato del Ministerio de Economía es 5,4. Asumamos que es 5%. Bueno, vos no podés vivir muchos años más con un déficit de 5 puntos. Ahora, sabemos que el ajuste liso y llano es sacarle sangre a un anémico. Entonces, por eso vuelvo a plantear el tema de crecer. Achicar el déficit tiene que conllevar un programa de crecimiento. Fabio de Santos Lugares, felicito a Marangoni y no estoy de acuerdo con la medida de Pratt Guy. Alicia de Chivilcoy, el arreglo con Hold Down, ¿cómo va a incidir en el bolsillo de los ciudadanos? Hay que arreglar, ¿qué opinan? Bueno, ya lo han dicho. Pablo de la Plata, la bicicleta financiera sigue y el festival de deuda también. Basta de despidos y ajustes. Bueno, es que la gente no termina de entender muy bien. Lo que habría que decir, me parece a mí, que han entregado un país al borde de la catástrofe y que arreglarlo, vuelvo a insistir, Macri, Scioli o Massa, muy complejo y muy difícil. No sé si están de acuerdo, pero esta es un poco la idea. La musiquita de fondo nos dice que tenemos que ser muy está. Pero creo que, mira, hay que hacer balances equilibrados, hay cosas que se recibieron que había que arreglar y que estaban mal, pero hay otras que también eran activos y que estaban bien. Digo, por ejemplo, el poder de compra, el nivel de empleo, etcétera. Entonces, ni tanto ni tampoco, hubo una parte de pesada herencia, pero una parte también de buena herencia y hay que ser equilibrado para mirar el futuro. Manuel, muchísimas gracias. Lamentablemente ya nos sacan del aire. Gustavo, muchísimas gracias. A todos ustedes les agradecemos. Mañana se repite este programa a las 12:30 y el viernes a las 16 horas. Así que van a poder mirarlo con toda tranquilidad. Muchísimas gracias.